Buenas noches, soy Fernando Rey, estudiante de Derecho en la modalidad virtual de la Corporación Universitaria Asturias. El presente video es parte de la evaluación de la unidad 3 de la asignatura Constitución y Democracia del ciclo 1. El tema a tratar en este video está relacionado con el conflicto armado en Colombia. Este conflicto tuvo muchas repercusiones y muchos matices que involucraron a diferentes sectores de la población colombiana. Es un conflicto armado que tiene orígenes diversos y los orígenes que se consideran están contemplados entre los años 20 y 30 del siglo anterior, del siglo XX. Entre las causales que ocasionaron esta situación de conflicto figuran, entre otras, la desigualdad social y económica de la época, la falta de acceso a servicios públicos, la debilidad institucional del Estado. En este punto, el politólogo finlandés Kalevi J. Olsti mencionaba que Colombia cumplía las características de un Estado fallido, principalmente en tres aspectos: la presencia de facciones armadas dentro del Estado con capacidad de imponer reglas, de rivalizar y de resistirse a las autoridades centrales; pugnas entre comunidades que no pueden detener la ocurrencia de masacres, esa incapacidad para impedirlo; y el Estado es incapaz de promover un mínimo, de suministrar un mínimo de seguridad a la ciudadanía en sus quehaceres diarios, tales como comunicación, comercio, transporte, agricultura. También existía una deficiencia en la reforma agraria que afectaba bastante a un sector importante de la población. Había en esa época una gran intolerancia política entre los dos partidos tradicionales, los liberales y los conservadores. También la injerencia de países externos, principalmente de Estados Unidos, en las decisiones internas de Colombia. Y por último, un factor que se convirtió en un elemento trascendental por la violencia y la corrupción que eso conlleva, que es la aparición del narcotráfico. En este conflicto de la guerrilla, que lleva aproximadamente, o llevó más de 50 años de duración, durante ese periodo se crearon diferentes grupos guerrilleros. La FARC, que de pronto fueron las más fuertes, las más grandes; el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, el EPL. O sea, hay una cantidad de grupos insurgentes que surgieron por la época. En las épocas de los 60 y los 70 fue tal vez donde se recrudeció la violencia y los grupos adquirieron mayor envergadura desde el punto de vista militar. Fue hasta los gobiernos de Belisario Betancur Cuartas y Andrés Pastrana Arango que trataron infructuosamente de negociar principalmente con el grupo de las FARC. Ese gran fracaso también dio origen al surgimiento de lo que más adelante se llamaron autodefensas. Estas autodefensas tuvieron su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera, si es así, durante el periodo de Álvaro Gómez, de Álvaro Uribe Vélez, tratando de derrotar a las FARC militarmente hablando, para lo cual constituyó el Estatuto de Seguridad. Esto al final también fue un fracaso, pero sí golpeó en dos formas importantes a los grupos insurgentes. Uno fue que asesinaron los principales líderes, y segundo, que les recortaron el área de influencia, les disminuyeron el área de influencia en la que operaban estos grupos. En el 2010, cuando Juan Manuel Santos asume el poder, empieza a hablar de las conversaciones de paz. Conversaciones que inician en el 2012 y en La Habana, Cuba, y duran 4 años las negociaciones.
se termina el 24 de agosto del 2016 y se firman estos tratados el 24 de septiembre del mismo año, propendiendo por una paz estable y duradera. El caso al que me quiero referir es específicamente el caso 7, que es una macro caso realmente por la cantidad de víctimas involucradas y por la caracterización de este caso, que involucra a menores entre 6 y 17 años. El caso se denominó reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. El expediente es el número 9006310-91.2019.0.00.00001. Se creó mediante un auto judicial el número 29029 del 1 de marzo del 2019. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad abocó sobre este caso y convocó a organizaciones sociales y de víctimas a presentar los informes y a citar a versión voluntaria a los antiguos miembros que de alguna manera estuvieron involucrados en este penoso caso. Estos están principalmente, estos correspondían a los que fue el bloque sur, el bloque occidental, noroccidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe. De estos estudios pues, se han consultado más de 115 archivos con más de 21 millones de registros provenientes de 47 instituciones y organizaciones sociales. Se ha detectado que el número de víctimas entre niños y niñas oscilaban entre 19.253 a 23.811. Sobra mencionar que muchos de estos niños reclutados fueron sujetos a agresiones físicas y a violaciones, a acceso carnal violento. Los protagonistas de este conflicto pues, son múltiples. Obviamente el Estado y sus instituciones democráticas, centrales y descentralizadas, regionales, locales y por supuesto las Fuerzas Armadas. La clase social es dominante y dominada, por supuesto. Dentro de esta última, pues, los más afectados fueron realmente el sector agrario, especialmente los campesinos, que fueron al final de cuentas los que afectaron porque fueron secuestrados y obligados a formar parte de las filas de estos ejércitos de insurgencia. Y por supuesto los grupos armados, entre los que se cuentan la guerrilla, las autodefensas y por supuesto las bandas criminales. Para el tema de la prevención de conflictos, la Constitución del 91 declaró a Colombia como un Estado social de derecho y para lo cual pues conformó toda una estructura para garantizar que pueda ser lo que se mencionó que debe ser, que es un Estado social de derecho, y dentro de esa estructura pues tenían como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en el sistema integral de justicia y contribuir a garantizar la convivencia y reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado de paz. Hasta acá realmente tendría el video requerido por la unidad 3. Con esto pretendo dar respuesta a esos requerimientos exigidos en esta unidad. Gracias.